Bueno, estamos en una semana difícil porque la mesa de enlace con las cuatro cabezas que la integran estarían a las puertas de anunciar un paro desde el viernes hasta el domingo 23. Medida fuerte si las hay. Ujú. ¿Qué lo lleva a esto? Y bueno, es una consecuencia, Carlos, del manejo que el gobierno nacional viene teniendo con el sector agropecuario. Hay que recordar que es una situación ya desde el 2008 en adelante fue muy difícil recomponer el diálogo, el acercamiento con el gobierno. De parte de algunas entidades de la Federación Agraria lo intentamos en distintos momentos, pero lo que no ha ocurrido en definitiva es el cambio de política agropecuaria que nosotros venimos sosteniendo que hay que hacer para contener a un determinado sujeto agropecuario que en la Argentina está desapareciendo. Este modelo agropecuario que tiene el gobierno nacional es digamos, para que ganen muy pocos actores. Hay un nivel de concentración muy importante que se ha dado en esta década. Por eso nosotros por ahí decimos que esta es en el sector agropecuario, no es una década ganada, como dice el gobierno nacional, sino que es una década perdida. Una década perdida de productores y de oportunidades. De productores porque se hablan de que, digamos, ciertamente, ¿no? Hasta los mismos censos que se hicieron desde 2002 al 2008, el último, hablan de que hemos perdido 60.000 productores, 60.000 pequeños productores que no están más en la Argentina. Y una década perdida porque si tomamos estas producciones que son, digamos, históricas y simbólicas en la Argentina, nos damos cuenta que en esta última década hemos perdido muchísimas oportunidades y no hemos desarrollado o crecido como los países que están a nuestro, digamos, que son vecinos nuestros. Digo, vamos a poner algunos ejemplos y algunos que el tema del trigo, de la harina, que está en boga en estos días, pero pasa con la carne y pasa con la leche. Digo, en la leche, que también es una producción emblemática en la Argentina, nosotros como Argentina en una década seguimos produciendo la misma cantidad de leche que lo que hacíamos en el 2003. En el 2003 la Argentina hacía 10.000 millones de litros de leche. Y después Carlos tiene ahí los volantes de la mesa de enlace, pero justamente grafica Carlos lo que pasa. Digo, 2003 10.000 millones de litros de leche, 2013 seguimos produciendo 10.000 millones de litros de leche con 7.000 tambos menos, o sea, desaparecieron de 17.000 tambos que había en la Argentina en el 2003, ahora estamos en 10.000 tambos, desaparecieron 7.000 tambos, con la misma producción. En Brasil, en Uruguay, en Chile crecieron más de un 30% la producción de leche. Vamos a la carne. La carne, en la Argentina se perdieron 10 millones de cabezas, hemos perdido las exportaciones de las cuotas Hilton, hemos perdido los lugares de privilegio. Bueno, claro, la senadora Latorre me lo dijo a mí, que no importa perder la cuota Hilton porque ahora tenemos nuevos mercados que reemplazan lo que no vendemos a través de la cuota Bueno, Hilton. pero nosotros teníamos el tercer lugar como exportadores de carne en el mundo y ya nos ha pasado yo no avalo Paraguay. que no hayamos respetado la cuota Hilton, ¿no? No, pero perdimos mercado. Paraguay exporta más carne que nosotros, Uruguay exporta más carne que nosotros. Y en el caso del trigo, también es otra producción simbólica que cuando la Argentina en estos años podríamos estar produciendo 20 millones de toneladas de trigo, en la última campaña apenas no llegamos a las 10 millones de toneladas. También perdimos mercados internacionales. Brasil, que fue históricamente nuestro comprador de trigo, tuvo que salir el año pasado a comprarle trigo a Rusia, del otro lado del mundo, cuando nosotros se lo podríamos vender más barato. Y ahora estamos hablando de que puede faltar harina y que puede faltar trigo en la Argentina. ¿No? Digo, nosotros como Federación Agraria veníamos planteando esto, que a veces resulta insólito. Yo recién lo hablaba con mis compañeros. ¿Esto qué es? ¿Una vendetta? Porque digo, yo me quiero retrotraer en el tiempo a una imagen. Después de la 125, del voto
que, bueno, generó todo lo que generó. Yo me acuerdo de una reunión que tuvo la mesa de enlace en la Casa de Gobierno, vivía Kirchner, pero la presidente era Cristina, y me acuerdo que de pronto entra a donde estaban reunidos con el ministro de entonces, y la presidenta estuvo muy afectuosa, creo que les dio un beso. Digo, ¿qué pasó con esa fotografía? Porque aparentemente todo hacía prever que después de eso y que prometía la presidenta que las reuniones iban a continuar con los ministros del área y demás, se fueron diluyendo, muere Néstor Kirchner y esto comienza a endurecerse cada vez más y de hecho llegamos a lo que llegamos hoy, a las puertas de un paro muy duro, que por más que ustedes garantizan que no va a faltar carne ni leche, no va a haber desabastecimiento, sí, seguro, es llegar a una medida muy fuerte. ¿Qué pasó en todo este tiempo? ¿No hubo más posibilidad de diálogo? Bueno, es claro que después de la muerte de Néstor Kirchner... Tenía más muñeca a lo mejor política, ¿no? El gobierno de Cristina de Kirchner es mucho más duro, es mucho más difícil, digamos, entrar, y no solamente en el sector agropecuario, a nivel económico, a nivel de muchísimas otras instituciones, el diálogo cada vez se ha hecho, digo, más cerrado. El mismo gobierno y, digamos, nosotros como sector agropecuario eso lo hemos quizás, digamos, sentido en mayor medida. Pero hemos llegado a digamos, a estas medidas de fuerza después de haber intentado muchísimas posibilidades, digamos, hemos intentado diálogos, hemos intentado, desde la Federación Agraria, venimos hablando de que hay que instalar una política en donde diferenciamos a los productores. Y esto ustedes quizás nos han escuchado muchas veces, pero es un poco la llave en donde nos encuentra todas las entidades, digamos, en una misma protesta o en una misma movilización. Y un poco pero con un marco diferente. Y yo después quiero que vos le preguntes lo que le preguntaste fuera de cámara acerca de Jaguar. Bien. Pero me parece que el marco es diferente porque ustedes en el momento del grave conflicto de la 125 tenían encolumnado toda una sociedad detrás. Que hoy yo no noto que la sociedad esté detrás de ustedes porque en el medio hubieron elecciones y hay mucha gente que dice hoy, pero ¿cómo? El campo, de alguna manera, al que no teniendo yo ni tierra en la maceta, avalé, de alguna manera ratificó un modelo porque las cosas habían empezado a mejorar. Digo, es un reclamo que la gente, el ciudadano común, también les pasa factura. En este momento hoy el país está pasando factura permanentemente un sector al otro, ¿no? Sí. ¿Ustedes qué lectura Carlos, hacen de eso? yo creo que es una lectura que hay que hacer. Nosotros sabemos que la sociedad, de alguna manera también, por ahí también se ha vendido un relato que el campo es todo lo mismo. No es cierto que no. Y no es así, pero también hay que conocerlo y hay que, de parte nuestra, informarlo. Hay un dato, por ejemplo, hay muchísimos datos que podríamos dar. Hay actores y sectores agropecuarios que han tenido buena rentabilidad y que también han sido favorecidos. Hay que ver cuáles son los sectores que han ganado y cuáles son los sectores que han perdido. Y con respecto también al productor agropecuario, no es todo el mismo. Y cuando decimos, bueno, el productor está sentado sobre la cosecha y ahora no hacen un cese de comercialización porque no quieren vender la producción que tienen guardado. Vamos a preguntarnos quién es el actor, el productor agropecuario que tiene digamos, la soja, el trigo, el maíz guardado. Miren, yo esta mañana hablé con el gerente de una cooperativa muy importante de acá, de Rosario, que aglutina a pequeños y medianos productores, una cooperativa grande, que está adherida a Federación Agraria Argentina, y le hacía esta pregunta, digo, a ver, ¿cómo estamos los productores con respecto a la tenencia y al stock de grano? Y me dice, caso trigo, miren qué dato, el trigo de la última campaña, 2012-2013, se vendió el 96% del trigo, o sea que queda el 4% del trigo sin venderse. Eso es lo que está en manos de los productores.
el 96% ya no está en manos de los productores, está en manos o de algún molino harinero o de alguna otra cadena de la comercialización o sea, sí, o de un gran grupo. O sea, entonces el 96% del trigo no está más en manos de los productores. Otro caso, el maíz, el 35% queda en manos de los productores y el 65% ya se comercializó, ya lo vendieron. Y el dato es que estamos a 10 días o a 15 días de haber terminado la cosecha. La cosecha 2012-2013 de maíz terminó o está terminando en estos momentos y ya se ha vendido el 65%. Entonces, hay un dato de que ese 35% seguramente está en muy pocas manos de grandes productores o de fideicomisos o de aquellos pools de siembra que están manejando muchas gran escala de hectáreas. Los pequeños productores son los que ya han vendido porque están endeudados, porque están desfinanciados, por el apremio que existe. Y también hay que quitar la visión de que el productor agropecuario está nada más que en la pampa húmeda. En las economías regionales la situación está mucho más complicada y por eso les digo que esta feria o esta protesta que se hizo en el Obelisco hace 15 días atrás fue realmente para visualizar cuál es la situación de los pequeños productores que hacen los productos y los alimentos en la Argentina y cuál es el desfasaje que hay entre lo que recibe el productor y que nosotros venimos denunciando que lo que recibe el productor a lo que se paga en la góndola hay una diferencia de entre un 300 y un 1500%, algo que el señor Moreno tendría que explicar por qué los productores tienen congelados los productos, por qué una manzana al productor le pagan 80 centavos el kilo de manzana y en la góndola vale 15 pesos, por qué la yerba, la leche, digo, esta distorsión que hay entre lo que recibe el productor y lo que se paga en la góndola, también desmitifica este relato en donde los productores somos los que tenemos los precios congelados desde hace ya varios años y en las góndolas la inflación sigue sumando los precios y eso golpea a los productores y al ciudadano. Nosotros no somos responsables de esa inflación. Y nos están engañando con esto de que hay que cuidar, entre todos las góndolas o los supermercados. El gobierno ahí tendría que actuar y controlar realmente, porque lo que no quiere es hablar de la inflación, que es uno de los males que no, que hace meses y años que está tratando de desconocer a toda la sociedad. Omar Yagual, el responsable de Agricultura, te lo preguntaba antes de salir al aire, deja su cargo porque va a participar de las elecciones legislativas por su provincia. ¿Con él al menos había diálogo? Y más allá si había o no, ¿quién viene a ocupar su lugar? Porque seguramente tiene que ser alguien que entienda del tema. Mira, con Yaguar la verdad que fue un ministro en donde el diálogo fue casi imposible. Sí, hay que reconocer que el anterior ministro, antes que Yaguar, Domínguez, sí intentó, aunque después no se concretaron en políticas públicas para los productores, pero sí intentó abrir un diálogo con las instituciones, pero desde que asumió Norberto Yaguar en el ministerio se complicó mucho más el diálogo y ahora, ya todo indica que sería candidato a diputado nacional, que dejaría la cartera, y bueno, ahí se está hablando también de distintas corrientes dentro del ministerio, se habla de Carla Campo Bilbao, se habla del propio Pérsico, que tiene a su cargo una subsecretaría de Agricultura Familiar. Que es la Cámpora. Sí, se habla también de que se habla del vicedirector o vicepresidente del INTA, que también podría ocupar ese cargo, así que todavía no hay nada seguro, pero bueno, hay varias puntas para el cargo de ministro de Agricultura. Si bien el diálogo está cortado prácticamente, ¿el acercamiento de Bussi a Moyano puede haber incidido como para que diga, por ahora no hablamos más? Por parte del gobierno para con la mesa. Yo creo que si buscamos, una excusa, el gobierno siempre va a tener una excusa. Lo que sí quisiera decir de que el acercamiento primero no fue de Bussi con Moyano, sino que hubo un acercamiento institucional de la Federación Agraria con la CGT y así también con la CTA y con una multisectorial, en donde la Federación Agraria coincidía
en varios aspectos en un plan de acción y en un plan de lucha que lo hicimos, digamos, lo hicimos en varias movilizaciones juntas, en donde coincidíamos en aspectos en donde tanto al trabajador como al productor agropecuario y al pequeño y mediano productor nos veíamos afectados por la misma política. Digo, te doy un ejemplo, el tema del impuestos a las ganancias con los mínimos no imponibles que se siguen sosteniendo desde la década del 90. Exacto. A los pequeños productores se sigue sosteniendo ese mínimo no imponible y nosotros pagamos impuestos a las ganancias con estos mínimos de hace más de 10 años atrás. Para los trabajadores también, un trabajador que cobra 5.000 pesos ya tiene que pagar impuestos a las ganancias. Bueno, en estos temas coincidíamos que había que pelear y había que movilizarse para cambiar este tipo de políticas económicas y por eso hubo un acercamiento entre la Federación Agraria, entre la CGT, entre la CTA. Pensamos desde la Federación Agraria que con los movimientos sociales y con los trabajadores tenemos los mismos problemas y podemos desarrollar políticas que contengan tanto a los trabajadores como a sectores como los pequeños y medianos productores. Gracias, Omar. Gracias por haber venido.